Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero. Transeúnte literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Caricias infinitas, suicidas alucinaciones y verdades negativas son algunas de las historias que hacen parte de la obra de nuestro escritor invitado, Mauricio Palomo Riaño. Muchísimas gracias por la invitación. Abriremos la caja de Pandora, una caja local que narra nuestras realidades más próximas. Recorreremos la ciudad con la ayuda de extraños, peligrosos soñadores, pitazos de urbe y noches sin luna. Es muy grato para mí estar acá hoy, de verdad que regocija. Es de los espacios que más disfruto, hablar de literatura, de escritura creativa. Exploraremos editoriales independientes, hablaremos del vínculo docencia y escritura y de las necesidades inherentes que impulsan los procesos de escritura creativa. Muchísimas gracias a Transeúnte Literario. Quisiéramos hablar y preguntarte acerca de tu primer acercamiento con la literatura, ese acercamiento único que te hizo decidir entrar en este mundo y tal vez, ¿por qué no, en ese preciso momento convertirte en escritor? Hay una canción de Fito Páez, el rockero argentino, y en uno de sus estribillos dice: vengo de un barrio tan mezquino y criminal. Y siento que por ahí viene el asunto con el enlace que atiende a tu pregunta. Cuando yo fui criado en un barrio de la localidad Octava de Kennedy, un barrio pues difícil, que todavía sigue siendo difícil, se llama El Amparo. Y pues cuando estaba en el colegio muy niño, con tu 11, 12 años, habían unos programas de las bibliotecas de Colsubsidio, eran bibliotecas rodantes, eran tractomulas, que llegaban y se estacionaban en los parques de los barrios populares un día de cada semana para prestarle libros a las personas que quisieran hacer uso de este servicio. Mauricio Palomo Riaño nació en Bogotá en 1982. Es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor titular de Pedagogía, Humanidades, Literatura y Lengua Castellana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia. Organizador de la 9ª edición del concurso institucional de cuento corto y poesía de la misma casa de estudios y director de la revista El Grafógrafo UGC, proyecto editorial enmarcado en las humanidades, la literatura, la lengua castellana y la pedagogía, enfocado en la creación literaria y académica de los estudiantes de la universidad, así como participantes externos. Entonces yo salía del colegio, estaba yo como en sexto, séptimo grado, y nos promocionaron el programa en los colegios circundantes, y entonces lo que hacía era salir del colegio, eran los días miércoles, los recuerdo bien, que nos prestaban esos libros, y nos prestaban de a dos. Entonces nosotros llegábamos a la biblioteca, mirábamos cuáles 2 libros queríamos llevar a casa, y con esos 2 libros me iba para la casa. En ese tiempo la tecnología, otro tipo de aficiones que hoy día pues son más usuales, no estaban presentes, y me vinculé con la lectura, yo creo que de una manera autónoma, autodidacta, como a los 11 o 12 años tal vez, producto de ese programa de bibliotecas rodantes de Colsubsidio, que ya hoy tristemente no funciona. Y entonces me enclaustraba por las tardes en un barrio que afuera tenía el AMPA, la delincuencia, y que pues muchos de los amiguitos del barrio con los que me crié pues estaban vinculados con cosas algo negativas. Yo lo que hacía era pues decantarme por el enclaustramiento con los libros. Empecé con autores obviamente muy planos, muy dados a la edad que tenía, y después fui avanzando en la medida que también la lectura le va a uno pidiendo en qué momentos uno tiene que irse exigiendo más con ella. Y en ese tiempo, ¿sabes? Sin que mis maestros lo supieran, yo no tengo presente ningún maestro del colegio que me haya influenciado fuerte con el tema. Fue una cosa de un descubrimiento, como muy borgiano el asunto del asunto de que se dice que no, esto de leer y de escribir son como el verbo amar, ¿no? Estos 2 verbos que no aceptan imperativos. Y yo los descubrí, por fortuna, los descubrí solo,
por el contexto, por la soledad también. Mis padres trabajaban y yo creo que y en ese tiempo empecé a querer ser escritor. Es decir, yo creo que mis primeros vestigios del asunto los puedo aterrizar en ese tiempo, 11, 12, 13 añitos. Estaba en sexto, séptimo, en bachillerato, y quería como algún día poder escribir como los autores que leía. Creo que ahí nace el asunto, que después obviamente lo persigo con seriedad, ya, con disciplina, y pues llega la formación que posteriormente me posibilita, no decir que soy escritor, ¿sabes? Porque a mí me parece que esa palabra es muy potente. Yo soy muy desconfiado con el término. Eh, Digo, aproximaciones experimentales a un ejercicio de construcción creativa. Me gusta mucho el género del cuento y a ese es al que le he apostado en escritura, aunque la novela me gana en lectura. Mauricio es autor de los libros de cuento Nombrar la ausencia de 2014, publicado con el sello editorial Comune Presencia Editores, colección Los Conjurados, y de Caja de Pandora, publicada en 2016 por Sendero Editores, y un compilado con 2 relatos inéditos en Depredación, la antología inusual del cuento colombiano contemporáneo en 2017, de la editorial Sechat. Mauricio, siguiendo con tu trayectoria, con tus inicios, con tus lecturas fundacionales, con tu destino como escritor, ¿recuerdas algún profesor de pregrado que te haya influenciado en tu camino de formación para llegar a escribir relatos? Mira, Andrés, que tengo 2 profesores que son medulares en mi formación de pregrado y ambos son de literatura. Es decir, yo también estudié licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y son básicamente 2 profesores, uno en primer semestre que creo que es el que me descalabra en sentido figurado, me abre una herida fuerte en la cabeza, metafóricamente hablando, y me mete ahí una serie de cosas que se me quedaron para siempre. A muchos les daba miedo llegar a esa clase. A mí me producía una serie de sentimientos encontrados, como el nerviosismo por recibirla y también la avidez por querer recibir mucho de ese profesor en particular, que tiene un pasado también muy loco, lo que estuvo en psiquiátrico, en prisión incluso, y que le perdí el rastro hace mucho tiempo. No sé si de pronto tú en el mundo literario puedas tener razón de él. Se llama Enrique Ferrer, es un profesor que me enseñó introducción a la literatura en el primer semestre, y yo dije, yo quiero ser como ese profesor, que además también alternaba la docencia universitaria con la escritura creativa. Tiene una antología de cuentos y de poemas también en el underground, ¿no? Que es donde uno más o menos habita cuando se le mide a este tipo de cosas. Ha escrito para revistas como Arcadia, Zona de Tolerancia y Confabulación, asimismo para periódicos como El Espectador, realizando crítica literaria. Actualmente escribe un blog denominado FUG, Artes, Fobias, Filias y Parafilias, en el cual realiza reseñas de libros y películas. Divide su vida entre la cátedra universitaria y la creación literaria. Y ya avanzando en la carrera, tipo cuarto, quinto semestre, vi literatura colombiana con un profesor con el cual tuve la oportunidad, después de llegar a la universidad y encontrármelo y trabajar un año y medio, 2 años con él, John Freddy González Torres, que me influenció muchísimo y digamos que me infló el pecho, ¿no? Y me dijo, usted está para cosas importantes, hermano, y ojalá un día tengamos la oportunidad, en muchos años, recuerdo que me lo dijo alguna vez, de trabajar juntos acá y de poder leerlo en lo que escribo. Entonces yo creo que además de las materias y de los conceptos que fueron motivo de aprendizaje con ellos 2, creo que como que me enseñaron o me trazaron mejor el destino, como que me propusieron mejor el camino, porque en ese tiempo pues era la academia. Yo me empecé a tomar en serio la escritura por allá en el 2009, que empecé como a recoger cosas que había hecho en el pregrado. Yo me gradué en el 2009 y apenas termino como que empiezo a creerle al asunto. Y yo creo que ellos 2 en el pregrado motivaron mucho mi escenario futuro. Sí, como siguiendo con esa línea. En el pregrado sí tengo que sobresalir con 2 nombres y esos serían, Andrés. Continuando por la misma línea,
en la maestría de la Javeriana, ¿qué profesor te marcó o te inspiró a seguir creyendo más en ti y en tus posibilidades creativas? Bueno, la maestría fue un escenario más de yo recibir la literatura como un producto más científico, más analítico, más de teoría literaria. Aun cuando fue revelador para mí, porque conocí muchísimas cosas que en el pregrado tal vez me eran vedadas, porque en el pregrado en ese tiempo la malla curricular estaba construida, era sobre un canon literario y me imposibilitó eso conocer muchísimos referentes y muchísimos autores que tuve la oportunidad fascinante de conocer en la maestría. Pero sí tengo que rescatar a una profesora eh, a la que le hice posteriormente un cuento que espero ella me perdone todos los días de su vida si llega a conocerlo algún día. Eh, Ella se llama Rosario Casas Dupuy, mi profesora de clásicos del cuento latinoamericano, que gracias a ella pude también fundar mi proyecto de monografía en la maestría y pude consumarlo. Y pude conocer la vastedad de la literatura latinoamericana en todas sus manifestaciones, aunque obviamente me faltan muchas más, y que sembró en mí como esa capacidad de creer en que lo que yo hacía sí era el camino. Y, y pues es una de las protagonistas de uno de los relatos, puedo decir, en donde ella es la mala como personaje, pues porque la vida de ella es una vida difícil, ¿no? Una vida eh, que está marcada en el pasado por cosas eh, pues algo complejas, ¿no? Que no sé si de pronto este sea el momento de yo poder revelarlas. Qué interesante que una profesora demarque un camino de creación y al mismo tiempo inspire a llevar un momento de su vida a la literatura. Es decir, que tú, en cierto modo, le hagas un tributo o un homenaje a una profesora que tanto te aportó y se convierta en literatura. Salga del aula y se convierte en un signo ambulante en las páginas. Nosotros sin duda somos la construcción de todo en lo que nos hemos visto envueltos y por supuesto la literatura no es la excepción para hacer la construcción de nuestros caminos, de nuestra vida, de nuestro propio quehacer. Para poder hablar un poquito de tu obra a la cual me he podido acercar, me gustaría saber cuáles han sido los autores que te han ayudado a construirte, a escoger tu estilo, a demarcar todos tus caminos literarios, que tú digas, han sido guía, han sido una sombra en mi camino, me han guiado, me han dado la idea de personajes, de historias. Mira que yo tengo a mí alguna vez me preguntaban eso digamos, como a nivel general, y sabes que me cuesta mucho porque uno se encuentra en este camino con muchos autores y con muchas referencias y con muchas obras, tanto de la novela como del cuento, como de la poesía, que cada vez uno como que se asombra más de las capacidades que tienen muchos autores que uno incluso en ese momento desconocía, ¿sabes? Y es más, y entonces hubo un tiempo en el que yo decía, pregúntenmelo por contextos, porque por una generalidad me cuesta dar nombres. Bueno. Pero yo creo que a esta altura ya me he decantado, ¿sabes? Y yo siento que aun cuando he leído muchas cosas bellísimas de muchos autores, hay un autor capital para mí que está presente en todos los cuentos, de alguna manera que he escrito, que es Edgar Allan Poe, el gran romántico norteamericano, ha influenciado mi vida y mi literatura de manera vehemente. Los cuentos de Edgar Allan Poe son cuentos que me han calado profundamente, sobre todo esos cuentos de la pérdida y de querer resucitar esa pérdida con la escritura. Y en el caso latinoamericano, es su traductor fundamental, ¿no? Que es Julio Cortázar. Es un autor al que respeto mucho en su género cuentístico y que me parece que pone algo maravilloso dentro de lo que es este ejercicio y es el juego, ¿no? El cómo puedo jugar con el lector y el cómo puedo, no sé,
Hay una cosa genial en Cortázar y es que cuando uno termina de leerlo muchas veces uno dice, oiga, carajo, no entendí, tengo que volver otra vez. Y entonces, eh, eso me parece, digamos que dos autores capitales. De hecho, en el último libro que publiqué en el año 2016, los dos epígrafes centrales y medulares de ese libro de cuentos son de esos dos autores. Para entrar a hablar de tu obra, específicamente de Nombrar la ausencia y Caja de Pandora, me gustaría saber cómo fueron los procesos de escritura de estas obras que, a mi parecer, son bastante diferentes. Yo inicialmente leí Nombrar la ausencia. Después de varios meses leí Caja de Pandora y sentí como una ruptura en lo que había estado acostumbrada durante las páginas de Nombrar la ausencia. Lo sentí más vertiginoso, más agresivo, más violento, si puedo atreverme a decirlo de esa forma, y también un poco más zafado. Las historias ya no eran las que estaban voy a usar el mismo elemento de la caja, pero en Nombrar la ausencia, en una caja cuidada, en una caja preservada, tranquila, en donde era el sentimiento del dolor y literalmente la ausencia lo que vivía, sino que en Caja de Pandora entonces es la pasión, la efervescencia, lo que nos lleva a todos al límite. Quisiera que nos hablaras un poquito de tus dos obras. Excelente, Alejandra, que tú hayas podido percibir eso, porque yo sí siento que hubo una transformación. Yo hago mi primer experimento con la literatura y me lanzo al ruedo de publicar un libro de cuentos en el año 2014 que se llama Nombrar la ausencia. Son 9 relatos en donde ese precisamente es el hilo conductor, la pérdida. En cada cuento hay una ausencia de algo. De hecho, creo yo, sin atreverme a juzgar la lectura de los que han tenido la oportunidad con él, creo yo que el cuento más sentido y de mayor ausencia ahí es el de la pérdida de mi papá, que se llama Caricia Infinita. Creo que en ese cuento puse todas las vísceras y las emocionalidades que uno pueda llegar a tener cuando siente el dolor de perder a alguien que ama tan profundamente. Pero entonces era como yo todavía muy neófito, ¿sabes? Y muy poético. Yo trataba de engalanar la prosa vinculándole poesía a la prosa, que me parece que es bello también. Y trataba de engalanar los cuentos con una prosa poética. Eh, y tratar de soportar un poco las ausencias con eso. Cuando yo voy avanzando en lecturas y en la vida misma y las lecturas me van decantando otro ritmo que es muy difícil conseguirlo propio en la literatura. Siento yo que es de lo más difícil alcanzar uno un ritmo, un tono, un estilo propios. Yo creo que siempre los estamos buscando. Pero sí me empecé a decantar por unos tonos más frontales. Siento que me limpian más, ¿sabes? Siento que cuando soy más agresivo con la prosa me siento más tranquilo. Siento que puedo desahuciar todos esos demonios que hay adentro a veces por productos tal vez de la sociedad en la que uno se mueve, de las personas que a veces uno conoce y que fallan. Entonces como que uno dice, yo no soy de las confrontaciones eh, reales. Entonces lo que hago es coger todo eso, esa frontalidad, no sé cómo llamarlo, esa agresividad literaria que es estética tal vez, y botarlo en el cuento. Y siento que Caja de Pandora es un libro de cuentos más directo, con unos lenguajes que también tienen poesía, no obstante es un ejercicio ya más de, de, de verosimilitud distinta, de creer que existen otro tipo de elementos que pueden darle más funcionalidad, no sé, polifónica, la polifonía, en Nombrar la ausencia, los personajes eran uno, dos, en Caja de Pandora hay elementos polifónicos, me puedo convertir en esto, en lo otro, eh, soy un barra brava, soy un asesino serial, soy un estudiante de música en la SAP, soy incluso un homosexual frente a una puerta en donde puedo sostener sexo clandestino. Es decir, puedo transformarme en todos los que quiero transformarme y botar la rabia que tengo hacia ciertos sectores, hacia ciertos elementos, sin que esa rabia, vuelvo y digo, sea una rabia malsana. Es como una especie de rabiarte.
aprovechando el término de un amigo muy cercano que le dicen así, Javier Moyano, es más por ese lado. Entonces Caja de Pandora sí siento que va como que, como que siendo lo que yo soy, ¿sabes? La fuerza, que toda esa potencia que tenía como acumulada, que la poesía bella, el lenguaje culto, de nombrar la ausencia a veces no me dejaba sacar. Siento que en Caja de Pandora empezó a liberarse. Por eso el libro se llama así, de hecho también, porque la caja libera. Y yo siento que me liberé mucho de muchas cosas con esos relatos de ese libro. Y lo que viene tiene el mismo tono, la misma fuerza, la misma transgresión. Quiero, ¿sabes? Mi intención siempre ha sido calar, tocar, que allá se mueva algo adentro del lector que sienta, que se sienta herido, que se sienta salpicado, ¿sí? Y siento que por ahí quiero ir y por ahí quiero caminar. Quisiera aprovechar el espacio para decir que estás, desde mi percepción como lectora, cumples totalmente con ese objetivo que tienes de calar. Nombrar la ausencia es sin duda recorrer las 9 historias, vivirlas y sentirlas y llegar a realmente sentir la pérdida de una persona. Por ejemplo, tuve la oportunidad de personificar uno de tus cuentos en Verdades Negativas y fue un ejercicio, no fue tan sencillo. No fue tan sencillo porque la forma en la que describes las emociones y los sentimientos de las personas es tan personal que o sea, como lector lo puedes percibir, pero intentar meterte dentro de ellos es otro cuento, porque además los espacios están tan delineados, tan precisos, que es como intentar ser esa otra persona. De nombrar la ausencia también me gustaría decir que es una invitación, no voy a hacer spoiler, pero es una invitación a que lo lean y de paso me arriesgo a decir que mi relato, que mi cuento favorito fue Remembranzas. Yo, mejor dicho, no pude comprender por qué se fue, por qué lo dejó ahí. Siempre me lo pregunto, siempre digo, ¿cómo haces esto? Me sentí la persona, me sentí el chico diciéndole como, a ver, por favor, está dejando a este ser, pero es maravilloso lograr entrar en estos espacios que habitas con tu literatura. Volviendo un poquito a los espacios académicos, me gustaría preguntarte, ¿cómo logras combinar el ejercicio de la literatura con el ejercicio de la docencia, de los espacios académicos? Muchas veces no es fácil lidiar con ambos espacios sin que uno robe tiempo del otro o castre ciertas intenciones que pueda tener uno en su ejercicio docente y en su ejercicio como escritor. Eso es bien difícil, ¿sabes? Yo creo que robarle el tiempo a la academia para escribir también, yo a esta altura considero que es incluso valioso, ¿sabes? Voy a contar una anécdota rápida. Nombrar la ausencia tiene una carátula, una portada de un pintor expresionista caleño que se llama Walter Tello. Con Walter hay una historia interesante, pues según lo que me contaron, no sé hasta qué punto sea real, hasta donde me la contaron los editores. Y es que una alemana se enamoró de él y se lo llevó a vivir a Alemania un tiempo, y era una mujer acomodada y le dijo, listo, me gustó su pintura, me gustó usted, ahora sí puede pintar libremente ya que tiene todo el tiempo porque yo soy la que voy a aportar acá, la parte económica. Y él empezó a pintar terriblemente en la comodidad. Entonces yo siento que alternar la escritura, ojalá uno pudiera dedicarle todo su tiempo a la escritura creativa, sería maravilloso, pero siento que cuando le robo a la academia el tiempo, ese tiempo es tan valioso que hace que la escritura sea muy potente, ¿sí? A que si de repente yo tuviera todo el tiempo para escribir. La comodidad siento que a veces puede llegar a ser negativa en ese momento. Claro que yo quisiera entregarme de lleno a la escritura, a la lectura sobre todo, también, que tengo muchos libros enturnados que la docencia universitaria no me deja llegar a ellos porque me toca hacer esto, porque me toca hacer lo otro. El oficio docente es un oficio muy demandante, demasiado demandante.
Y ojalá fueran solo las clases, que me parece que es lo que uno más disfruta, ¿no? Es lo que hay alrededor de eso, lo burocrático, la formatitis, todo ese tipo de cosas que uno no se formó en ellas, pero que estando en las instituciones uno pues obviamente debe responder por esas funciones también. Y yo creo que eso es lo que más lo agota a uno. Pero cuando tengo, ya digo, listo, acabé esto y puedo tener tiempo para lo que me gusta, creo que ese tiempo que le robo es muy, muy importante, ¿sabes? Es maravilloso a que si yo tuviera todo el tiempo. Hay una anécdota que también me gusta de Onetti Vargas Llosa. Vargas Llosa alguna vez estaba discurriendo en el lobby de un hotel em, sobre el oficio de cómo él hacía la escritura, cómo él tenía su disciplina de escritor. Y decía que se levantaba a tal hora, que escribía de tal hora a tal hora, que almorzaba a tal hora, que tenía ejercicios a tal hora. Y Carlos Fuentes también en alguna entrevista también decía lo mismo. Y Onetti llegó y lo interrumpió y le dijo, Mario, o sea que la literatura para ti es como una esposa, en cambio para mí es como un amante. Es decir, hay una metáfora tan honda también de que es cuando me coja a mí el, el, el momento, es cuando yo tenga el momento, no cuando yo se lo quiera dar. Y yo siento que cuando le robo a la academia el tiempo, lo aprovecho muy bien. Y no sé, aunque quisiera todo el tiempo para escribir, siento que si tuviera todo el tiempo para escribir, no saldrían cosas tan potentes a veces que uno dice, uy, esto no lo hubiese logrado en la comodidad, esto lo estoy logrando es en la necesidad. Y yo siento que también se puede trabajar a sí mismo con la educación. Creo mucho en los estudiantes que se educan desde las necesidades, que trabajan, estudian, que son perseverantes. No estoy diciendo que los otros, los que tienen la comodidad y los tiempos, no los sean, pero siento que hay una fuerza diferente en los que lo hacen desde la necesidad, desde el apremio, desde que me toca robarle esto de tiempo a esto. No sé, pienso que con la escritura también es lo mismo, ¿sabes? Claro que quisiera ser escritor consumado algún día y abandonar la academia, claro que sí, ese sigue siendo mi sueño, pero en este momento pasa lo que te digo, es un poco eso. Es como un llamado, como una necesidad apremiante que no llega todo el tiempo ni puede salir a la luz todo el tiempo. Me haces pensar en una entrevista que le hace Silvia Lemus, la viuda de Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, ¿no? Y Silvia le pregunta si él es un escritor profesional. Y Rulfo dice, no, aficionado nomás, aficionado. Imagínate. Dice, yo soy aficionado en todo, en la fotografía, en todo. Para mí la literatura es una afición. Y bueno, en el Zorro de arriba y en el Zorro de abajo, Arguedas también critica a los escritores profesionales, ¿no? Como Mario Vargas Llosa o el mismo Carlos Fuentes. A propósito de lo que anotabas, ¿no? De que impulsa en tu creación tocar vidas, te cuento que cuando yo le obsequié el libro Caja de Pandora a mi hija, lo leyó, lo devoró, y fue tal la impresión que ella le generó tu escritura que en un trabajo para el último año de bachillerato, ella se aprendió de memoria el cuento de Alejandra, que se titula La última visita. Entonces, impresionante que tu escritura haya calado tan hondo, tan profundo en mi hija que se llama Alexandra, y que se lo aprendió y lo llevó al colegio y no lo leyó, se lo aprendió de memoria y lo presentó de esa forma. Y le preguntaba a ella qué le preguntaría ella a ti. Entonces me dice, papá, yo le preguntaría la influencia de Gustavo Cerati en su escritura y cómo hace para transformar noticias en literatura, como por ejemplo Blancos Perfectos o El extraño. El extraño, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es esa alquimia, ¿no? Que hace que la literatura periodística termina, gracias a tu estrategia textual, convertida en relato.
Puedes seguir este proyecto en Instagram como @transeúnteliterario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. ¿Cómo le haces? Genial. No, primero agradecerte y a Alexandra también eso que me cuentas, que no lo sabía, lo ignoraba y que me parece tan bonito de verdad, porque uno escribe para que otros lo lean. Es decir, yo no tengo ese espíritu kafkiano de escribir para ocultar, para no dar. Yo siento que a mí me gusta que me lean y que me critiquen y que me digan sí esto, no esto. Siento que uno cuando hace este ejercicio pues quiere que lo lean, ¿no? Albert Camus decía, todo hombre y más aún todo artista quiere que se le lea y quiere que se le sea reconocido cuando da su discurso de agradecimiento al Nobel de Literatura en el 57. Y yo siento que es así, ¿no? Entonces, cuando uno escucha este tipo de cosas, Andrés, es muy bello, la verdad, porque Alexandra siempre me pareció, cuando hicimos el lanzamiento del libro en Bilborada, me pareció siempre una niña muy inteligente y muy despierta y muy entregada a todo lo que es el arte. Obviamente, yo creo que pues también viene de casa todo ese asunto, ¿no? Gracias. Entonces, gracias a ti también y a ella. Y bueno, claro, yo creo que, pues yo no creo en la literatura como un ejercicio de etiquetas, ¿sabes? Ni de movimientos. Yo siento que la literatura ha sido una sola desde Homero y que lo demás han sido lo que los críticos y académicos le han querido vincular. Pero si tengo que vincularme con una etiqueta, a mí me gusta mucho el realismo sucio y el realismo degradado. Ese realismo que nos acompaña todos los días en las grandes megalópolis, en estas llamadas ciudades cáncer ahora, ¿no? En la que uno se encuentra con una serie de cosas que la verdad uno pensaría que nunca iban a existir en la realidad y que solamente podían existir en la ficción macabra. Nosotros tenemos unas realidades tan terribles que uno dice, esto no se lo va a creer nadie. Entonces, me pasa mucho que se me quedó una frase en un ensayo que leí alguna vez de Laura Restrepo, un ensayo muy lúcido de ella, que está en un libro que se llama 12 ensayos sobre la violencia en Colombia. El único ensayo de ese libro literario es el de Laura Restrepo, todos los otros son ensayos históricos. Y ella titula ese ensayo Niveles de realidad en la literatura de la violencia en Colombia. Y en ese ensayo hay una cita que ha marcado, yo creo que el destino de la escritura creativa en mí, y es una frase que dice, cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura. Eso me llevó a pensar siempre que obviamente todo hecho literario tiene como punto de partida un hecho real. Yo me vinculo al realismo, me gusta literaturizar la realidad, obviamente vincularle elementos ficcionales, no dejarla tal cual, porque si no sería una crónica periodística o, no sé, una noticia más en un periódico. Pero me gusta vincularle la ficción, alimentarla con otros escenarios, vincularle personajes nuevos, pero la esencia, la médula, es la noticia, ¿verdad? La realidad, si se quiere es la realidad, porque muchas veces hay muchos de estos cuentos que no han llegado a noticia conocida, pero que yo los conozco de oídos, de testimonios de gente que ha vivido esto de manera real y descarnada, y lo que yo hago es trabajar la escritura creativa desde esas realidades. Blancos perfectos, el extraño, el mismo cuento hay un cuento en el Caja de Pandora brutal que se llama Reparador de Vacíos. Alguna vez leía una noticia en un periódico, de un periódico gringo que decía que los jubilados, los ancianos jubilados, están dañando los electrodomésticos y están dañando las cosas de la casa para tener que llamar a un técnico solamente para que alguien venga y ellos puedan hablar con alguien y hacerles un café y tomarse un café con alguien en medio de las soledades de sus apartamentos. Entonces yo dije, uy, eso es una cosa terrible que está pasando, los ancianos metidos al fondo de sus casas, solos, abandonados, ya sin nietos, viudos, viudas. Y yo digo, uy, el drama de la soledad del anciano me parece una cosa terrible, ¿no? Como, yo siempre tengo como el miedo de llegar a viejo solo, ¿no? Antes era como más misantrópico yo y decía, no, vamos, que la soledad, que los escritores son solitarios y que bueno, toda esa carreta que yo creo que ya la resignifiqué y ahorita digo, oiga, no puede haber nada más triste en la vida que morirse solo, creo yo, ahorita, sin alguien al lado que le ayude a uno, que le dé el impulso, el empujón final de decirle, venga, váyase tranquilo ya. Entonces, ese cuento llegó brutalmente también por una noticia que también está pasando hoy en Norteamérica,
bueno, ahorita en los confinamientos ha cambiado porque todos hemos vuelto a la casa, pero, independientemente a eso ocurre el concepto de la soledad. Entonces sí, yo creo que es eso básicamente, esa amalgama entre realidad y ficción siempre me acompaña en los relatos. Sigo trabajando en eso, creo que el realismo, ese realismo sucio, ese realismo, es, no por ser sucio quiero decir que sea, pues digamos, poco estético, sino que ese sucio viene de ese adjetivo que significa estar viviendo en este tipo de sociedades, que son sociedades difíciles, caóticas, del afán, violentas, macabras, terribles. De hecho, una de las cosas que más me apasiona, y creo que lo comentaba alguna vez en un perfil de Facebook y que te nombraba ahí, Andrés, y es el asesino serial. El asesino serial me parece a mí una figura tan brutalmente estética en la literatura, así en la realidad sea tan terrible, que ese es como el sendero que yo quiero como empezar a caminar, ese cuento negro, esa novela negra. A mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de géneros y quiero algún día, y he empezado ya de hecho, a vincularme con el género con fuerza. Y bueno, Cerati, claro, a mí todo el rock en español me influencia tremendamente. Yo soy del rock en español, tal vez por la formación, ¿no? Humanidades y lengua castellana. Me vinculé mucho con el rock en español. Yo crecí al lado de bandas como Soda Stereo, de Héroes del Silencio, que después llegaron con sus vocalistas a ser solistas y seguí acompañándolos. Y yo creo que Gustavo es una de las influencias más fuertes, así suene a cliché para muchos. Cerati tiene unas letras muy sentidas, ¿sabes? Que calan muy hondamente y tiene unos álbumes de solista que son tremendamente geniales. Tanto que yo no me perdí la oportunidad de dejarlo vivo en uno de los cuentos que hice en Caja de Pandora que se llama Déjà Vu, que es precisamente una de las canciones también de Cerati, El Fuerza Natural, su último álbum que estaba promocionando cuando tuve el accidente cardiovascular. Y, y aparece ese cuento en Caja de Pandora que se llama Déjà Vu, que es un homenaje a Cerati para dejarlo vivo, ¿no? Yo creo que cuando uno se conecta tanto con sus artistas, con los autores con los que uno creció y un día se mueren, pues uno empieza a quedarse o a sentirse un poco más solo y más huérfano en el mundo. No solamente los escritores de literatura, sino también los cantantes, los vocalistas de bandas emblemáticas con las que uno ha tenido siempre que ver. Entonces ha estado siempre presentes ellos, esas voces, que a veces hay rockeros así puristas que dicen, eso no es rock, me vale, ¿no? A mí me parece que esas son las voces para mí. Yo creo que hay de todo acá para uno poder escoger afortunadamente. Me gustaría que nos hablaras un poquito del círculo literario en el que te mueves en estos momentos. Mira que es curioso porque en estos tiempos de confinamiento me ha alejado mucho, ¿sabes? Eh, Sobre todo del círculo académico, y lo siento por compañeros invaluables que tengo allí, pero ha sido un momento como para repensarme también hacia dónde yo quiero vincular realmente mi camino. Eh, yo soy más bien underground como Casasola, ¿sabes? En el siglo XX hubo una vanguardia poética que eran los insulares. Les pusieron insulares precisamente porque eran islas solas, casasolas por allá, su trabajo silencioso. En el underground afortunadamente uno puede trabajar silenciosamente y hasta uno mismo se puede publicar con una editorial incluso propia de uno, y después empezar a mover sus libros entre los conocidos, estudiantes, colegas, amigos. Eh, bueno, digamos que el círculo literario mío no es un círculo tan extenso, ¿sabes? Digamos que tengo unos 3 o 4 contactos con los que charlo a veces, con los que hago cosas a veces, que salen proyectos para hacer, pero básicamente en este tiempo último, más bien solo, ¿sabes? Más bien solo en el escenario, trabajando silenciosamente, obviamente como decía Andrés Caicedo, con unos pocos buenos amigos, decía Andrés, y creo que eso es lo que ahorita, pues, por lo menos es lo que más me tranquiliza también, el no tener que estarle dando cuenta a todo el mundo o explicaciones de por qué no estoy presente o por qué sí estoy presente. Creo que el aislarme y el silenciarme, nada, una tranquilidad tremenda. Obviamente no abandonar la gente con la que uno tiene los afectos marcados, pero hay otras personas que sí se han ido diluyendo precisamente porque quiero como emprender el sendero también pues hacia la literatura meramente, ¿sabes? La academia es maravillosa, me ha dado un techo bellísimo en el último tiempo y agradezco todo lo que me ha dado, la verdad, pero digamos que la brecha apunta a vincularme con contactos un poco que tengan que ver más con la gestión cultural, con la escritura creativa,
compañeros, digamos, que enseñen literatura, pero ya lo otro, las arandelas adicionales, así parezca egoísta, pues ya las voy dejando de lado. Me parece más que egoísta algo saludable, porque pues cada quien tiene sus tiempos, sus espacios, su tranquilidad y realmente algo como la literatura, como la creación, como sacarse un escrito del corazón y ponerlo al servicio de los demás no puede ocurrir en unos espacios concurridos y de una crítica malsana constante en la que el canon es lo ideal y si te ha salido, entonces, ¿qué está sucediendo con tu escritura? Entonces, me parece más bien algo necesario y saludable. Sé que pronto leeremos cosas muy maravillosas como resultado de este aislamiento que estás teniendo y que en cierta medida estamos teniendo todos. He podido seguir un poco tus pasos en otros espacios más allá del libro impreso, de la literatura como tal. Quiero que conversemos acerca de un blog PUC Arte, fobias, filias y parafilias, y también de los nuevos espacios que has habitado como El Espectador con reseñas literarias y también has estado en espacios como Arcadia. ¿Cómo ha sido este proceso de escritura, más allá de la concepción literaria que lleva tiempo y tal vez algo de disciplina? Yo soy, digamos que muy disciplinado en cuanto a la lectura, me demoro mucho leyendo un libro, veo hasta una o dos veces el fragmento de una película, porque me gusta reseñar todo al final. Eso se lo aprendí a Andrés Caicedo también, que es una influencia fuerte, junto a Rafael Chaparro Madieva acá en el caso colombiano. Y es que Andrés leía siempre un fragmento y tenía una idea sobre ese fragmento y la tenía que escribir. Y seguía leyendo y otro fragmento lo atrapaba y entonces tenía que escribir también. Entonces, cuando yo leo, tengo un poco de garabatos alrededor de lo que leo y después lo que hago es pasar todo eso en limpio para hacer reseñas. Me gusta hacer reseñas de lo que leo. Ahí es un poco también citar a Borges cuando decía, a mí me gusta mucho más que me reconozcan por lo que leo que por lo que escribo. Me jacto más de lo que he leído que de lo que he escrito, decía Borges. Y, y yo entonces le dediqué ese blog al cine y a la literatura y periódicamente hacía entregas cada mes, 2 entregas, una de cine y una de literatura a nivel de reseñas críticas que le hacía pues desde mi subjetividad y desde el vínculo que tenían estas manifestaciones artísticas con otras cosas y bueno, y lograba como hacer reseñas para eso. Tengo un poco no de reseñas y me dije algún día tengo que hacer algo para que alguien de pronto pueda tener conexión con ellas. Y fue que se me ocurrió la idea del blog. Entonces entregaba 15 días, pasaban 15 días una reseña literaria, pasaban 15 días una reseña cinematográfica. Tengo que volver a retomarlo porque el material lo tengo. La cosa es que se me escapa con tanta cosa que hay de trabajo y etcétera. Pero sí, debo volver a retomarlo porque tiene buena recepción, por lo menos lo leen. Uno después se mete al correo y mira los ojitos que han visto la reseña y son Las varios vistas, sí. ojitos. Entonces digo yo, bueno, vale la pena apostarle a seguir haciéndolo y gracias por recordarme a Fugarte, voy a volver a retomar a Fugarte. Es un Y, excelente espacio. A mí personalmente me encanta y conozco muchísimas personas que te han seguido el camino por este lado. Bueno, voy a volver a hacerlo, créelo. Y esta es la reapertura nuevamente del asunto. Y con respecto a la siguiente, pues a la siguiente pregunta frente a la escritura en otros espacios, otra vez Borges, me gusta leer y escribir sobre lo que leo. Las reseñas que aparecen en Arcadia, en El Espectador, y bueno, estos dos medios ya un poco más posicionados en el campo cultural, pero también escribo mucho para medios underground, eh, revista Zona de Tolerancia, que es de un compañero acá de los dos de Andrés y mío, que es Carlos Rodríguez. Me acabo de publicar el cuento en donde la profesora Rosario es la protagonista. Eh, Escribo reseña crítica también, por ejemplo, para Confabulación, un periódico virtual también de escena under, también para Libros y Letras, que está un poquito más en la parte como media. Es decir, cosas que no son tan reconocidas, también me gusta mucho escribir. Me gusta mucho también leer a los que están escribiendo hoy. Yo no soy celoso ni egoísta de los contemporáneos, me gusta leer mucho a los que están escribiendo hoy, a los cercanos, a leernos entre nosotros mismos. Me parece que el underground va a fortalecerse mucho
cuando logramos ese tipo de dinámicas. Te leo a ti, me lees a mí, hablo de ti, hablas de mí. Bueno, ese tipo de cosas me parece que es muy importante dentro de esta escena porque estamos de alguna manera invisibilizados en el campo hegemónico. Y entonces me gusta mucho leer poetas nuevos que están surgiendo ahorita, que son incluso muchos contactos que están en Facebook y que son poetas que tienen una potencia tremenda: Javier Moyano, Michael Benítez, Nicolás Peña, Alejandra Lerma. Me parece que son voces que están haciendo las cosas muy bien y con mucha fuerza, y entonces escribo sobre lo que leo de ellos. Me gusta entrar a los Facebook Lives en donde están lanzando sus obras con editoriales Sander, Fallidos Editores, ahorita Nueve Editores, bueno, todas esas editoriales que están surgiendo, Ruido Editores. Bellísimo el ejercicio de poder saber qué están haciendo los otros y escribir sobre lo que están haciendo los otros. Entonces esa es otra cosa que me gusta también hacer, darle reconocimiento a esas voces nuevas y emergentes en las que yo siento, por formación, por subjetividad, que tienen potencia y que van a ser protagonistas de la escena literaria en algún momento. A propósito, te vi en un encuentro que tuviste con Andrea Vergara y Andrés Pascuas. Cuéntanos Sí. cómo fue ese encuentro. Andrés es un amigo entrañable que conocí gracias a la virtualidad de los contactos en Facebook, pero después pudimos hacer una amistad presencial genial. Creo que es uno de las personas más allegadas en cuanto a lo que es la escena de la literatura creativa. Es también un cuentista genial, y le dio se pensó un proyecto que está dándole un resultado genial ahorita, que se llama Nueve Editores, una editorial que surgió el año pasado y que hoy ya tiene cerca como unos 10 títulos publicados, y que le está yendo muy bien a Andrés, y ahorita que se sumó también Andrea en el escenario, para fortalecer más la editorial. Creo que los conociste por el tema de la Universidad Central también, de todo el taller de todo lo que es la parte de escritura creativa que tiene la Central. Ellos, digamos que nacieron allá con ese ejercicio. Y entonces, pues claro, lo que hice fue liberar Caja de Pandora. A propósito, que esto me sirva para dar publicidad, liberé Caja de Pandora porque ya lo agoté. Entonces digamos que ya el libro cumplió físico, ya cumplió su periplo. Los 500 ejemplares que suelen ser los ejemplares que tienen como tiraje las editoriales pequeñas, ya se agotaron los 500. Lo he googleado por escenario, todas partes y efectivamente sí, no existe ya en sí, ningún lugar, en un lamentablemente. escenario itinerante. A uno le toca hacer el escenario itinerante, ir allá, ir al colegio, ir a la fundación, ir al municipio, ir al evento, y así como que pues así suene feo, como que se autopromociona uno mismo. Yo lo llamo escenario itinerante, voy de aquí para allá, de aquí para allá, y así hago todos los libros. Así también pasó con Nombrar la ausencia. Y entonces cuando ya siento que el periplo se ha agotado, pues ya los ejemplares están ya agotados físicamente, pues ya que yo no voy a jugarle a otra reedición, a una segunda edición. Eh, yo le juego siempre a estar creando para hacer otro proyecto nuevo. Entonces, cuando ya los libros han cumplido su periplo a nivel físico, pues los libero. Y Andrés y Andrea, con Nueve Editores en su página web, pues me posibilitaron el espacio de compartir Caja de Pandora. Ahora ya lo pueden descargar los que quieran gratuitamente, está en PDF completo, en Nueve Editores, en la página de Nueve Editores. Entonces estábamos haciendo pues esa especie como de relanzamiento en el plano de lo digital del libro. A propósito que pues ahorita los confinamientos siempre nos han hecho entregarnos un poco a lo virtual. Yo soy amante del libro físico, pero reconozco que en lo digital también uno tiene muchos lectores. Entonces, pues ahí está Caja de Pandora ya al servicio, gratuito, ya no tienen que pagar nada, solamente un clic y se descarga todo el libro para que puedan tener los 13 cuentos, para que puedan explorarlos, leerlos, relacionarlos. Maravilloso obsequio que nos haces y recomendadísimo leer Caja de Pandora, un texto de una fuerza, una potencia impresionante que explora la condición humana en lo siniestro, en lo macabro, pero también en su grandeza, ¿no? Mauricio recorre ese inmenso laberinto que es el corazón humano a través y a partir de su escritura. ¿Tú te acuerdas de lo que sueñas? Te hago la pregunta porque me gustaría que nos contaras algún sueño
que hayas tenido en estos días? Genial eso. Mira que a propósito, hace como que unas 4 noches, 5 noches, empecé a, a soñar que pertenecía a una cofradía de los excesos, ¿sabes? Una Wow. cofradía de los excesos, vicios, no solamente los que conocemos, las drogas, el alcohol, como una especie de club del hachís, Mm. boudeleriano, pero actual. Eh, Sí. y entonces ese lo tengo muy nítido, lo tengo muy potente en la cabeza, y tanto que era como la 1:30, 2 de la mañana, y me desperté después de haberlo tenido, y me desperté con una línea en la Ajá. cabeza y la escribí. Dice algo así como: la coca se les metía por la nariz y se les volvía niebla en la sangre. Wow. Digamos que era como lo que yo podía ver cuando era testigo de esos encuentros, y pude captarla, pero mira que casi me pasa como a ti. Tengo muchos Mm. sueños convulsos, pero cuando despierto no me acuerdo casi de ninguno, pero cuando lo hago, acudo a Onetti y digo que la literatura es como un amante y que llega en un momento determinado, y que si llega a las 2 de la mañana y te tienes que despertar, pues tienes que ir a escribir lo que pudiste pensar en ese momento. O cuando estás en el baño, no sé, y se te viene, tienes que coger alguna cosa por ahí y apuntarlo rápido, porque es ahí donde llegan los momentos y las ideas. Entonces, digamos que con respecto a esa pregunta muy curiosa también, a la parte. Borges decía que la literatura es un sueño dirigido, ¿no? Para cerrar este encuentro tan maravilloso y tan fructífero que hemos tenido contigo, Mauricio, me gustaría que nos recomendaras un libro para estos tiempos hostiles. ¿Qué libro nos recomiendas para alivianarnos un poco de las cargas del mundo y de la falta de humanidad? Muy, mira, yo no sé si para alivianarnos o para cargarnos más de lo macabro, pero, pero me gusta mucho el tema. Vuelvo otra vez al género negro, y he descubierto 2 autores que no conocía y que hoy están siendo parte como de mis lecturas así salpicadas en los tiempos que puedo hacerlas. Una surcoreana, Yu Jeong, eh, la lengua es compleja. Yu Jo Jeong, Okay. surcoreana, escritora, que yo no sé si es que los asiáticos tienen la cabeza dañada. Hay mucha maldad y, ahí, pero nos encanta y, leer y, sobre eso. y el asunto es que tiene unas novelas negras brutales, que tienen como origen el hospital psiquiátrico, un padre enfermo que se vuelve asesino y que su hijo lo ve como ejemplo. Bueno, hay una serie de cosas en esa autora. Digamos que podría yo recomendar las obras de Yu Yeon sin detenerme en una. Eh, y el otro es Barker, J.D. Barker, una novela que estoy leyendo ahorita que se llama La Quinta Víctima. Es el mismo autor de una novela que se volvió casi que bestseller también, que se llama El Cuarto Mono. Estoy metido con el género negro muy fuerte, además porque ahorita estoy trabajando como la escritura creativa hacia el tema de la muerte. Yo suelo trabajar como hilos conductores: la ausencia, en nombrar la ausencia; la ciudad, en Caja de Pandora; la locura, en Destechados, que es el libro que ya está terminado y que tiene un prólogo de Andrés, y gracias a Andrés por el prólogo, que es un prólogo bellísimo, y que no lo he sacado aún porque hay muchos de esos cuentos que he mandado a concursar, a ver si de pronto triunfan por allá afuera solitos, y pues ustedes saben que en los concursos uno no puede tener la obra publicada, el cuento tiene que ser inédito. Entonces por eso está quieto, pero el libro ya está terminado también, y está iniciado un nuevo proyecto que ya tiene 3 relatos que tienen que ver con la muerte. Y estoy ensayando el género negro, que hacía rato quería metérmele, pero le tenía respeto, miedo, ansiedad, y creo que ahorita estoy ya preparado para afrontar el tema. Y por eso estoy vinculado con esos autores ahorita, que son más bien oscuros y que privilegian al asesino por encima de la víctima. Por eso te decía que de pronto no tanto para alivianar, sino para llenarnos más de cosas macabras la cabeza. Bueno, Que yo creo que igual también aliviana, ¿no? aliviana, libera y es también una radiografía. A veces se piensan las cosas muy idílicas, muy cielos hermosos y música. Entonces, por supuesto que sí.
de todas maneras es totalmente pertinente para mi pregunta. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos en este espacio. Me encantó esta conversación, este encuentro que hemos tenido. Gracias por compartir tus experiencias, tus historias, tus revelaciones oníricas con nosotros y por brindarnos toda tu pasión hacia la literatura y el quehacer del escritor, que se ha visto un poco relegado por estos tiempos y por la publicación y por la promoción de los libros más allá de su propio contenido. Muy feliz quedo con este encuentro literario. Muchísimas gracias, Alejandra, por las palabras, por la invitación. A mí también me parece muy grato este tipo de espacios, poder hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos atrapa, porque nos desconecta un poco de eso que está pasando allá afuera. Me parece que es importante. Y gracias, Andrés. Yo creo que es de las personas que más admiro hoy en el oficio de enseñar literatura y de escribir también. Creo que me ha aportado mucho en este último par de años que hemos compartido. Gracias por los libros que clandestinamente busca y me otorga para los géneros que me atrapan. Creo que es de las personas que más admiro hoy y no me avergüenza estárselo diciendo constantemente. Muchas gracias, Mauricio. Mil gracias por tu amistad, por tus palabras y por este momento tan cálido. Un abrazo, Mauricio. Igual a los dos. Este podcast fue grabado en los estudios de Sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Useche del podcast Arquitectura para Aliens.